Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 1 al 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Lo voy a leer en versión NTV. Dice: Ahora bien, Elías, que era de Tisbé en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como el que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, por la noche, él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Esta palabra me ha hecho mucho sentido esta semana. El Señor me ha estado hablando mucho acerca de esto. Y yo quiero hablarte del arroyo de Querit. El arroyo de Querit es un lugar, está al oriente de Israel. Y la palabra Querit significa separado, dividido, arrancado. Justamente es un arroyo que no debería estar ahí. Que es como que es un brazo del Jordán que se separó y no debería estar ahí. Se separó del río, se separó del lugar. Y Elías aquí, que es como que comienza en realidad su ministerio, es un profeta que es muy particular. Elías es un profeta que es muy emocional, se mueve mucho, es muy impulsivo. Pero Elías conoce a Dios y dice de que él se acercó al rey Acab. El rey Acab estaba haciendo lo malo ante Dios, estaba desobedeciendo. Pero cuando se acerca a Elías y le dice: oye, por causa de tu maldad, de tu pecado, no va a llover sobre los próximos años sobre Israel hasta que yo lo ordene. Entonces Elías tiene que salir del lugar y vivir allí en el arroyo de Querit por orden de Dios. Ahora, que él viva en ese lugar, por tradición y por ley, el rey de Israel tenía que hacerse cargo económicamente de los profetas. Los profetas se dedicaban solamente a la obra de Dios, se dedicaban solamente a profetizar, a hacer la obra de Dios. Y ellos tenían que ser sostenidos económicamente por el gobierno. Pero Elías tiene que salir de ahí porque si se queda, se muere, lo matan. Si se queda allí en Israel, en donde estaba, a él lo van a matar. Entonces dice que se tiene que ir para allá. Y ahora la vivencia de Elías es totalmente distinta. Entonces cuando el Señor me hablaba del arroyo de Querit, me hablaba de el lugar que Dios elige para separarnos de lo natural. El arroyo de Querit es el lugar donde Él nos lleva para consagrarnos, para hablarnos y para hacernos comprender de que no existe nada en el mundo ni en esta tierra natural que pueda alimentar nuestro espíritu. Elías no solamente tiene que ahora depender al 100% de Dios, ¿sí? Tiene que depender de un arroyo que en cualquier momento se seca porque no hay lluvia, pero también tiene que ser alimentado por cuervos. Los cuervos, según la ley, eran animales inmundos. Eran animales que se comían a los muertos, entonces eran animales inmundos. Entonces Elías se le rompen todas sus estructuras.
se rompen, se quiebran todas sus estructuras. Los profetas acostumbrados a ser sostenidos por el gobierno, ahora tienen que ser exiliados. Acostumbrados a no comer y ni no tocar nada que sea inmundo, porque te separaba de la presencia de Dios, es alimentado por cuervos, por animales inmundos. Le traían pan y carne. Y tenía que beber de un arroyo, que encima ese arroyo estaba separado de lo que era, es decir, el arroyo de Kerit. Nadie iba a tomar agua ahí. Nadie iba a ese lugar. Pero es ahí donde tiene que estar por un tiempo Elías. Porque en el arroyo de Kerit fue donde Elías aprendió a depender al 100% de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías: oye, yo no voy, el gobierno no te va a sostener, tu productividad no te va a sostener, soy yo quien te trae provisión. Y utiliza cuervos. Elías, el consagrado para Dios, el profeta, la voz de Dios, siendo alimentado por un animal inmundo. Ahora, nuestra estructura tal vez hoy no es la misma que la de ellos. Entonces decimos, bueno, pero tampoco le pongamos tanto color si eran cuervos nomás. Para ellos era una cosa seria. Para ellos era serio ser alimentado por cuervos. Imagínense que a Jesús lo juzgaban simplemente por tocar a un leproso. Ellos se tomaban muy en serio cuando en el libro de Hechos dice de que vino Jesús en la casa de Simón, y ahí estaba Pedro, cuando le dijo que le bajó en un lienzo comida y le dice: oye, si tienes hambre, come, mata y come. Y Pedro le dice: pero Señor, eso son cosas inmundas, nunca comí eso. Y Jesús tiene que decirle: no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. ¿Te has sentido en algún momento de tu vida que de repente pareciera de que nada tiene sentido? Que pareciera que Dios me trajo acá a sufrir. Que Dios me sacó del lugar de donde yo estaba para que las cosas simplemente no funcionen. Y parece que mientras más sirvo y busco a Dios, más difícil se pone la cosa. Dios le dice a Elías: Elías, sal de aquí, ve a un lugar, bebe del arroyo y quédate. La señal es que cuando se seque el arroyo, ahí recién te puedes ir de ese lugar. La prueba más grande de Elías es lo que él le dice al rey: hasta que yo diga, no va a llover. El arroyo se seca por causa de que no hay lluvia. Y él, sabiendo que tiene el poder en sus labios de ordenar que la lluvia caiga, no lo hace. El arroyo se seca, sale de Kerit y se encuentra en la ciudad de Sarepta, donde se encuentra con una viuda. Una mujer que ya estaba en las últimas. Lo poquito que le quedaba iba a ser un pan para su hijo, para ella, y se iba a morir. Elías tiene una solución para ella, pero no puede usarla. Aún no era la orden de Dios. Y en vez de pedir por lluvia, que iba a solucionar el problema de la viuda, le dijo: hazme un pan, hazme comida de lo que tienes. Qué corrupto que era Elías, diríamos hoy en día. Qué desconsiderado. ¿Cómo le va a sacar a la pobre mujer lo poco que tiene? Si podés orar por lluvia, orá por lluvia. Y Elías continuó con lo mismo. Se juntó con los profetas de Baales. Pero después hubo algo fundamental en Elías, que llegó el tiempo donde Elías ya estaba listo. Elías no estuvo listo cuando oró por los profetas de Baales. Elías estuvo listo cuando entendió que el poder que Dios le había dado sobre su vida, entendió que no importaba el lugar a donde fuera, que no importaba la sequía, que no importaba si el arroyo se secaba. Lo importante era de que él había aprendido a depender al 100% de Dios. No rezongues por tu arroyo de Kerit. No rezongues por aquella situación que estás pasando, porque es el mejor lugar para aprender a depender de Dios.
El arroyo de Querid es el lugar perfecto. Porque no tienes absolutamente nada. Porque te levantas y lo único que ves es tierra, es un desierto, estás en el medio del desierto. Estás dependiendo tu saciedad de agua, depende de un arroyo que en cualquier momento se seca. Si necesitas hambre, dependes de unos cuervos, de un animal inmundo que vengan y te traigan alimento. No es fácil estar en el arroyo de Querid. Pero es el lugar a donde vas a aprender a estar separado de lo natural y aferrado a lo sobrenatural. El arroyo de Querid, y tal como su nombre lo dice, separación. Es el lugar donde Dios te separa de lo natural. ¿Y a qué me refiero? A que hace que tú puedas comprender que la única forma de vivir en lo sobrenatural es dependiendo 100% de Él. No dependiendo de un sueldo. No dependiendo de las cosas materiales que tengas. No dependiendo si tienes un buen trabajo o un mal trabajo. No dependes de un título. Dependes solamente de Dios. Tal vez te encuentras en un arroyo de Querid. Tal vez te encuentras en ese lugar donde las cosas no hay mucha claridad con lo que pasa. Pero Dios está dispuesto a sostenerte en este tiempo. Este es un tiempo de preparación. Luego que salió del arroyo de Querid, empezó a orar por milagros. Y milagros comenzaron a suceder. Una viuda que estaba a punto de morir durante todo un año vivió con un poco de harina y un poco de aceite. La misma viuda se le había muerto el hijo. Y Elías va y ora por él. Y resucita. Porque Elías había aprendido a depender al 100% de Dios. No había nada en lo natural que lo mantenía arraigado. Como hablábamos hace unos cultos atrás, somos forasteros. Somos desterrados. Pero dependemos al 100% de Dios. El arroyo de Querid es el lugar que Dios tiene preparado para ti. Y tal vez no lo entiendas, tal vez esto rompa tus estructuras, pero es necesario. Cuando el agua se acaba en el arroyo es una buena señal. Ya fuiste separado. Y a veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que buscar la consagración. Decir, oye, conságrate a Dios, conságrate. Hay una palabra en griego, santificación. Él es el quien nos santificó, quien nos consagró. Ya estamos consagrados para Él. Ya estamos listos. Jesús nos mira y nos dice, ¿ya estás listo? Y yo me miro y digo, falta mucho. Pero así como, mira, como Dios le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. ¿Por qué aún te sigues llamando pecador? ¿Por qué aún te sigues llamando que tienes un mal carácter o que no vas a poder con esto? ¿Por qué aún sigues pensando que Dios se equivocó contigo? ¿Por qué aún sigues pensando que las cosas no funcionan en tu vida porque algo está mal? Cuando Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer por ti. Dios había hecho algo con Elías. Ahora, el arroyo de Querid era el lugar donde Elías no solamente se iba a encontrar con Dios, sino que se iba a encontrar con él mismo. Se iba a encontrar con el Elías formado por Dios. El arroyo de Querid no solamente te hace encontrar con Dios, sino que Dios te presenta a ti mismo. Dios te dice, oye, Michelle, Camila, Aarón, David, este eres tú. Este eres tú. No es el que tú me dices que eres. Este eres tú. Eres el consagrado, el separado. El que va a aprender en este tiempo a depender
al 100% de Dios. Cuando en la palabra hebrea dice de que Dios habló a Elías, esa palabra hebrea es Yahvé, Dios creador de los cielos y de la tierra. Y siempre que se habla de Yahvé, no es muchas veces que se utiliza en lo personal a Yahvé. Siempre se utiliza más el nombre de Dios como Elohim, para referirse en sí a Dios. Pero cuando habla de Yahvé, habla del Dios creador de los cielos. Y cuando habla del Dios creador de los cielos, habla de un Dios de poder. Lo que hace es recalcarle al ser humano y decirle, oye, yo fui el que creé, yo fui el que formó los cielos y la tierra. Yo los hice. Si yo pude hacer esto, voy a poder hacer grandes cosas contigo. Para Dios no hay nada imposible. El arroyo de Querid nos enseña a separarnos de lo natural para vivir un tiempo de fuego. Cuando Elías se presenta frente a los sacerdotes baales, ponen al holocausto, levantan el fuego, y los sacerdotes de Baal, por más que intentaron, y se lastimaron y estaban bañados en sangre, tratando de hacer de que el fuego caiga del cielo, y nada pasó. Y la oración de Elías es súper simple. Elías le dice, Dios, demuéstrales que tú me enviaste a hacer esto. Inmediatamente el fuego cayó. He visto muchas manipulaciones humanas por tratar de que el fuego caiga del cielo. La diferencia de aquel que pasó por el arroyo de Querid, que cuando estuvo allí aprendió a depender del Dios creador de los cielos y de la tierra. Y si Dios pudo hacer los cielos y la tierra, y si Dios pudo hacer que una viuda pueda vivir durante un año con un poco de harina, con un poco de aceite, si Dios pudo hacer que ese niño que había muerto vuelva a resucitar, si Dios pudo hacer de que Elías pueda decir no va a haber más lluvia y después diga ahora comienza la lluvia, también ese Dios puede hacer de que caiga fuego. Por eso cuando Elías dice, Dios, haz que en este lugar suceda lo que tú me dijiste, lo que está diciendo es el fuego que va a caer no depende de mí, sino depende de tu palabra. El milagro que viene sobre tu vida, lo que viene sobre tu vida en los próximos años, no depende de ti, no depende de un pastor, no depende de lo que otro dijo, depende de lo que Dios te habló a tu corazón. Lo que Dios te dijo que iba a hacer, va a pasar tal cual como Él lo dijo. El Dios creador del cielo y de la tierra. Elías dijo, Señor, que suceda tal cual como tú lo dijiste. Que pase lo que va a pasar aquí, que sea como tú me hablaste. ¿Qué es lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios habló a tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te dijo que iba a hacer? Bienvenido al arroyo de Querid. Este es el lugar donde vas a depender al 100% de Dios. Pero durante los próximos días, durante los próximos meses o los próximos años, tu única palabra va a ser, Señor, haz lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y las cosas comenzarán a pasar. Cuando tengo una dependencia total de Dios, no depende de cuánto rasgue mis vestiduras, no depende de cuánto ore, no depende de cuánto me golpee, depende de que solamente proclame la palabra que Él dijo que iba a hacer conmigo. Señor, haz lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y así sucedió. El arroyo de Querid enseñó a Elías que las cosas suceden por palabra de Dios. Dios le dijo a Elías, yo te voy a sustentar en ese lugar, enviaré cuervos. Y así sucedió. Dios en este tiempo va a alimentar tu espíritu de tal forma,
Va a traer tal fuerza a tu vida en este arroyo de Querid, en este lugar donde vas a aprender a depender de Dios. Porque Él lo que va a hacer contigo. No vas a necesitar nada de lo natural. Elías no necesitaba provisión del cielo. No necesitaba que viniera un rey a sostenerlo en lo económico. Elías necesitaba aprender de que era Dios quien iba a hacer las cosas por él. No es fácil estar en el arroyo de Querid, pero es un lugar necesario. Solo espera un poco más. Aguanta un poco más en este lugar. Porque lo que viene después de aquí, lo que va a pasar después del arroyo de Querid, son los mejores años de tu vida. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo no se ha terminado. Dios no se ha olvidado. Y te aseguro que de acá no mucho tiempo, solo dirás, Señor, solo haz lo que me dijiste que ibas a hacer. Su palabra nunca vuelve vacía. Lo que Él dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer. Pero este es un tiempo donde vas a aprender a depender de Dios. Cerra tus ojos ahí donde estás. El Señor te dice, algunos están entrando en el arroyo, otros ya se están yendo. Pero debes entender, debes comprender que Dios no se ha olvidado de ti. Que en medio de este lugar, donde estás solo, donde estás sola, Elías estaba solo allí. Es el lugar donde Dios está formando tu vida. Las cosas no van a pasar a tu forma, ni a tu manera. Porque Dios te quiere enseñar a desarraigarte, a desprenderte de lo natural. Para vivir un tiempo sobrenatural. ¿Por qué no honras a Dios ahí a donde estás? Dios quiere ministrar tu corazón. Él quiere tocar tu vida en esta tarde. Él quiere fortalecer tu espíritu. Porque Él no se ha olvidado de lo que dijo, de esas promesas que hay sobre tu vida. Dios lo va a hacer.